Bueno, hola, bienvenidos a la presentación de este trabajo práctico, pronóstico de precios de criptomonedas con técnicas de Machine Learning. Mis compañeros son Tomás Tropea y Bruno Gómez, y yo soy Franco Rósica. A modo de introducción, primero queremos hablar sobre criptomonedas y específicamente Bitcoin. Bitcoin es la primera red de pago peer-to-peer que no requiere ninguna especie de intermediario. Es un sistema descentralizado que se apoya en la denominada blockchain. Al igual que las demás criptomonedas, tiene una percepción pública medio ambivalente. Hay algunos economistas que todavía intentan determinar qué rol puede cumplir. Hay varios inversores de renombre que expresan públicamente su escepticismo al respecto. Hay empresas como Tesla y Block que apuestan fuertemente en la moneda, invierten respectivamente 1.500 millones de dólares y 220 millones de dólares. Hay gobiernos que toman medidas a favor de las criptomonedas y hay algunos gobiernos que directamente las prohíben por completo. Independientemente de la opinión pública, la realidad es que las criptomonedas se explotaron desde la aparición de Bitcoin. Pasamos de una sola criptomoneda en 2008 a más de 18.000 en 2022, y el valor en bolsa del mercado de criptomonedas llegó a un pico de casi 3 billones de dólares en 2021, aunque ahora, como se puede apreciar en el gráfico, está más cerca de los 1,25 billones de dólares. La alta volatilidad de los precios de las criptomonedas hace que sean un entorno de alto riesgo y altas ganancias, muy atractivo para muchos inversores. Sin embargo, su comportamiento difiere fundamentalmente del de otros activos financieros tradicionales. El consenso hasta la fecha es que la tasa cambiaria de las criptomonedas depende únicamente de la relación oferta-demanda. El valor de las criptomonedas de mayor capitalización, las más importantes, no tiene ninguna correlación con la dificultad de su extracción, o sea, de la minería. Los factores macroeconómicos que normalmente determinan las fluctuaciones de las monedas y los stocks no tienen mayor efecto en la dinámica del mercado de criptomonedas. Y por último, la influencia del mercado de valores estadounidense y el mercado de valores global sobre Bitcoin tampoco es significativa. Existen dos metodologías principales que se aplican para predecir la dinámica del tipo de cambio de una moneda. La primera es construir un modelo causal, donde tenés causas y efectos y describís las relaciones entre la tasa cambiaria y demás variables, típicamente variables macroeconómicas. La segunda metodología consiste en estudiar solamente la serie temporal y realizar una predicción a partir de los análisis de observaciones previas de la serie temporal. Por todo lo que mencionamos anteriormente, de lo difícil de encuadrar que son las criptomonedas, se hace inviable desarrollar un modelo econométrico causal, o sea, el primer approach se hace muy difícil y nos incita a inclinarnos por el segundo approach. Entonces, nuestro objetivo es pronosticar el precio de Bitcoin. Para eso vamos a aprovechar los conjuntos de datos disponibles que hay en varias plataformas digitales y exchanges que nos dan acceso a los valores históricos de cada moneda, además de otros datos relevantes como puede ser el volumen de transacciones y otras cosas. Para realizar el pronóstico vamos a aplicar una técnica estadística más convencional y otra más sofisticada, más moderna, y luego las comparamos y vemos cuál produce el mejor pronóstico. El primer método que vamos a poner a prueba va a ser ARIMA, que es un modelo estadístico clásico que se viene usando hace décadas. La idea básica de esta técnica es predecir los valores a futuro como una combinación lineal de los valores previos y de los errores cometidos previos en las predicciones. La segunda técnica que vamos a aplicar va a ser el STM, que es uno de los modelos de redes neuronales más populares, que tiene la principal ventaja de mitigar un problema particular de las redes neuronales recurrentes. El LSTM es capaz de identificar dependencias de largo plazo y por lo tanto es bastante adecuado para hacer predicciones sobre series temporales. Entonces, este es un diagrama general, global del experimento que vamos a hacer. Tomamos los datos históricos de Bitcoin, los preprocesamos, después los dividimos en conjuntos de entrenamiento y testing, aplicamos ambos algoritmos para hacer los pronósticos del valor de la moneda y después evaluamos los resultados obtenidos cualitativamente y cuantitativamente. Cualitativamente quiere decir realizamos los gráficos, hacemos observaciones, si se quiere, coloquiales, y cuantitativamente quiere decir, bueno, específicamente, en concreto, RMSE y RMSPE, que son dos métricas de error. Bien, entonces para hablar del modelo ARIMA, primero vamos a hablar de los modelos que lo componen. El modelo autorregresivo, o AR, hace una predicción sobre los futuros valores de una serie temporal mediante una combinación lineal de los P valores previos, donde P es el orden del modelo.
y se define de esta manera. En la definición ahí se puede ver que la serie temporal, el valor tésimo de la serie temporal, lo predecimos como una constante más una combinación lineal de las observaciones anteriores, más, bueno, el error en esta instancia tésima, que es, ese obviamente ese término nosotros no lo conocemos. Es el error que vamos a cometer cuando hagamos la predicción. Un modelo de media móvil, MA, realiza una predicción futura sobre los valores de una serie temporal mediante una combinación lineal de los Q errores previos, donde Q es el orden del modelo, y se define de esta manera. La idea intuitiva, ¿cuál es? Es incorporar a las predicciones posteriores los errores cometidos anteriormente, de alguna manera compensar y aprender de los errores cometidos. Un modelo autoregresivo de media móvil, ARMA, es nada más una combinación de los dos anteriores modelos. Se ve en la definición, tenemos dos sumatorias. La primera sumatoria corresponde a el modelo autorregresivo y la segunda sumatoria corresponde al modelo de media móvil. Y por eso el modelo ARMA tiene dos parámetros: P, que corresponde al orden del componente AR, autorregresivo, y Q, que determina el grado del componente de media móvil, MA. Ahora bien, los anteriores modelos suelen usarse para realizar predicciones sobre series temporales estacionarias. El modelo ARIMA es una generalización de esos modelos pensada específicamente para series que no son estacionarias, y de ahí sale el tercer parámetro. Se ve ahí que un modelo ARIMA se define como ARIMA P de Q. Ese tercer parámetro D corresponde al orden de la derivación o diferenciación que se le tiene que aplicar a la serie para convertirla en estacionaria. Bien, la metodología de Box-Jenkins nos va a ayudar a encontrar el modelo que mejor se ajusta a la serie temporal con la que nosotros estamos trabajando. Y tiene tres pasos. El primer paso es determinar qué modelo vamos a tener que usar. Si va a ser un AR, MA, ARMA, ARIMA, etc. Para eso vamos a verificar si la serie temporal es estacionaria. Por ejemplo, con un test de Dickey-Fuller. Si no lo es, vamos a diferenciar la serie temporal hasta que lo sea, y así vamos a determinar el valor del parámetro D. Para después determinar los parámetros P y Q, vamos a usar gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial, que nos van a dar una idea de cómo se relaciona una observación de la serie temporal con las anteriores. Después de esto vamos a ajustar los coeficientes del modelo. Eso es un proceso computacional, no es algo que tengamos que hacer nosotros manualmente, pero es un proceso que se basa típicamente en estimación de máxima verosimilitud o en cuadrados mínimos. Y por último, lo que vamos a hacer es evaluar la calidad del modelo mediante métricas como el criterio de información de Akaike o el criterio de información bayesiana. Entonces esta es la serie temporal con la que vamos a trabajar. Tiene esta pinta, son los precios de cierre históricos de Bitcoin. El primer paso que tenemos que hacer entonces, según la metodología de Box-Jenkins, es determinar si la serie es estacionaria. Y si no lo es, tenemos que diferenciarla hasta que lo sea. Y acá un paréntesis. ¿Qué significa que una serie sea estacionaria? En realidad, la estacionariedad es una propiedad del proceso estocástico subyacente. Y eso quiere decir que las propiedades de ese proceso no cambian con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo vemos eso reflejado en la serie de tiempo que produce este proceso estocástico? Bueno, típicamente una serie temporal que sale de un proceso estocástico estacionario tiene media y varianza constantes a lo largo del tiempo. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una señal de ruido que típicamente tiene, bueno, una señal de ruido tiene media cero y ponerle, por ejemplo, podemos imaginarnos que tiene varianza 1. Una señal de ese tipo es estacionaria y lo podemos apreciar en la serie temporal porque la media y la varianza a grandes rasgos es siempre la misma. Ahora bien, nosotros no conocemos el proceso estocástico que genera el precio de Bitcoin, pero aún así podemos tratar de averiguar la probabilidad de que ese proceso sea estacionario o no, con tests estadísticos. Sin ir más lejos, si miramos el gráfico de la slide anterior, se nota a simple vista que la media y la varianza de este gráfico no son constantes a lo largo del tiempo. El test de Dickey-Fuller es uno de los tests más utilizados para determinar la estacionariedad. Una prueba a la hipótesis nula de que la serie de tiempo tiene una raíz unitaria. Sin entrar en detalle, si una serie tiene una raíz unitaria, entonces no es estacionaria. Entonces la hipótesis alternativa es que la serie temporal sí es estacionaria. Bien, cuando aplicamos el test de Dickey-Fuller a esta serie,
tenemos los siguientes resultados. El valor P, que es de 0,873, no cae por debajo del 5%, claramente, y por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces concluimos que la serie temporal es no estacionaria, y por lo tanto tenemos que diferenciarla. Y acá otro paréntesis. La diferenciación es una transformación que consiste en calcular las diferencias entre los valores consecutivos de una serie temporal. De alguna manera, en cada punto nos quedamos con una aproximación de la pendiente instantánea de la serie original, y en ese sentido es análogo a una derivación, y de ahí sale su nombre, diferenciación. Entonces, cuando diferenciamos a la serie original, nos sale lo siguiente. Si aplicamos de nuevo el test de estacionalidad de Dickey-Fuller, esta vez obtenemos un valor de P en el orden de 10 a la menos 15, que es muy, muy chico, y es suficiente eso para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que es que la serie es estacionaria. Lo que se observa claramente en el gráfico es que la media es constante en este gráfico, pero la varianza no. Lo que importa acá es que a los efectos de la construcción del modelo ARIMA no nos interesa que la varianza sea constante, nos alcanza con que la media sea constante. Bien, entonces como constatamos que una diferenciación de primer orden es suficiente para convertir la serie en estacionaria, podemos fijar el valor de D en 1. Y solamente nos queda determinar los valores de P, que corresponde al componente AR, y Q, que corresponde al componente MA. Para eso nos vamos a ayudar de gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial. La función de autocorrelación nos dice la correlación entre las observaciones de la serie temporal y las anteriores observaciones. Y eso incluye el efecto directo que puede tener una observación sobre las siguientes y también el efecto indirecto o transitivo que puede tener. La diferencia con la función de autocorrelación parcial es que la función de autocorrelación parcial solamente tiene en cuenta el efecto directo. Los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial nos quedan de esta manera. El eje vertical nos dice cuánta influencia tienen los distintos valores anteriores sobre el actual, y en ambos casos podemos ver que la correlación cae drásticamente en los primeros pocos valores. Y eso quiere decir que solamente las observaciones recientes tienen alguna influencia sobre los valores posteriores. Y eso, de hecho, lo podemos corroborar si hacemos unos gráficos de correlación sobre la serie temporal original. Acá, estos gráficos muestran la correlación entre el precio de Bitcoin en un día y su precio n días más tarde, donde en el gráfico de la izquierda n es igual a 1, en el del medio n es igual a 10 y en el de la derecha n es igual a 30. Se puede ver en el gráfico de la izquierda que la correlación es alta entre días consecutivos, que tiene sentido. Si hoy una moneda vale X, mañana va a valer algo parecido a X, pero ya cuando n es igual a 10, la correlación es muy difusa. Y ni hablar cuando n es igual a 30. Entonces, el valor actual de la moneda no nos dice mucho sobre su valor dentro de 10 días. Y eso da un indicio también de su volatilidad. Bien, entonces a partir de lo anterior, decidimos que el valor de P y Q debería ser menor a 5, porque vimos que la influencia de los valores anteriores caía rápidamente. Entonces nuestro modelo va a tener la forma ARIMA P1Q. O sea, el valor de D ya lo fijamos en 1, y el valor de P y Q va a estar entre 0 y 5. Entonces ahora vamos a hacer un grid search sobre los parámetros P y Q, y para cada uno vamos a calcular el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiano. Y esos nos van a dar una idea de la calidad de cada modelo. Estos son los resultados del grid search. En el eje vertical tenemos el valor de P, en el eje horizontal tenemos el valor de Q, en el gráfico de la izquierda tenemos el criterio de información de Akaike y en el de la derecha el bayesiano. Acá lo que hay que tener en cuenta es que para ambos criterios menos es mejor. O sea, el valor del criterio es inversamente proporcional a la calidad del modelo. O sea, en definitiva lo que queremos son valores bajos. La configuración con P igual a 3 y Q igual a 5 obtuvo el mejor resultado según el criterio de información de Akaike y el segundo mejor según el criterio de información bayesiano, y por lo tanto lo elegimos como el modelo final. Entonces el modelo que elegimos es ARIMA 315. El entrenamiento del modelo se hizo sobre los datos hasta el año 2020 y luego la predicción la hicimos sobre los 2 años próximos. Este es el resultado de la predicción. Es bastante exacto a grandes rasgos, aunque tiene algo de ruido y en algunos puntos se desvía de los datos reales. Cualitativamente podemos decir que la predicción es satisfactoria, pero si queremos comparar este resultado con los del segundo método que vamos a probar, tenemos que cuantificar la predicción de alguna manera. Y para eso vamos a usar un par de métricas. Las dos métricas que vamos a usar son el error cuadrático medio y el error cuadrático medio porcentual.
La única diferencia entre uno y el otro es que el error cuadrático medio porcentual tiene en cuenta la magnitud de los datos. Un RMC de, no sé, 1000 puede ser mucho o poco dependiendo de la magnitud de los datos con los que se trabaje. RMSPE tiene en cuenta la magnitud y por lo tanto elimina esa ambigüedad. Y en este pronóstico obtuvimos un RMSE de aproximadamente 1565, que corresponde a un error porcentual del 8,16%. Bueno, como mencionaba Franco anteriormente, ahora vamos a hablar del segundo modelo que vamos a utilizar, pero previo al entrenamiento y hablar de los datos específicos de este modelo, vamos a hablar de el procesamiento que hicimos de los datos para sacarle la mayor cantidad de provecho a los mismos. Para esto aplicamos tres técnicas, que es el remover y rellenar los datos de los valores faltantes, feature engineering y un análisis de correlación de features para evitar redundancia de los mismos. Para el caso de la remoción y rellenado de valores faltantes, lo que hicimos es utilizar una interpolación polinomial cúbica. Esto se realizó en dos instancias. Una es al inicio con el dataset original sobre los datos faltantes de los mismos, y luego a medida que se iban generando las features nuevas, como había ciertas partes del cálculo donde se generaban valores faltantes, aplicábamos de vuelta la interpolación y en caso de no poder, la remoción de los mismos. Luego, para poder crear las features nuevas para este dataset, lo que hicimos un estudio de distintos índices económicos que se pueden agrupar en 4 grupos diferentes. Uno es por volumen, por volatilidad, tendencia o momentum e inercia, y a continuación vamos a detallar un poco de cada uno. Primero tenemos los indicadores de volumen, los cuales hablan de la cantidad de un activo en un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es determinado por la apertura o cierre, y puede ser, en general se utiliza un día entero, 24 horas, pero en nuestro caso, como está medido por minutos, va a ser así. Estos nos hablan de la importancia relativa de un movimiento del mercado, dado que indican cuánto se está moviendo de ese activo en particular, y también nos permiten analizar la concentración y distribución del activo para ver si hay alguna tendencia de sobrecompra o sobreventa. Esta es la matriz de correlación de los features, donde las primeras 7 filas, perdón, son los features originales que tenía el dataset, y las siguientes 6 son los índices con los que vamos a trabajar. Luego tenemos los indicadores de volatilidad, los cuales nos permiten medir estadísticamente la dispersión de los rendimientos de estos activos. Es lógico suponer que a mayor volatilidad, mayor riesgo, por supuesto, y nos permiten determinar la seguridad de una operación, también medir si hay algún riesgo de desplome de ese activo para poder determinar si hay alguna fiabilidad en la operación. Y a continuación tenemos la correlación de estos indicadores, como se puede ver acá. Estos son muchos más que los anteriores porque son más diversos, sin embargo también hay una alta correlación de los mismos. En tercer lugar tenemos los indicadores de tendencia, que nos permiten ver cuál es la dirección general del valor de un activo, y se identifican mediante los valores máximos y mínimos que alcanza este activo en un periodo de tiempo. Nos permiten determinar tanto tendencias alcistas o bajistas y advertir cuándo se puede invertir una tendencia para poder evitar pérdidas muy grandes, y también nos pueden guiar en movimientos futuros del precio. Estos son mucho más diversos que los anteriores, dado que pueden establecer distintos lineamientos, distintas formas de guía. Sin embargo, también, como se puede ver, tenemos una alta correlación pese a la gran variedad de los mismos.
Finalmente, tenemos los indicadores de momentum o de inercia, los cuales utilizan la información tanto del precio del activo como del volumen del mismo y nos permiten ver cuál es la tasa de aceleración del precio de un valor. Esto nos permite determinar cuánto puede sostenerse una tendencia a lo largo del tiempo y evaluar distintas tendencias de sobrecompra o sobreventa del activo. También nos permiten calcular cuándo ingresar a una tendencia o cuándo salir de la misma para evitar una pérdida muy grande. Por eso son tan importantes, pero en este caso son muy pocos, como se puede ver en la siguiente slide. Tenemos la matriz de correlación de los mismos y en este caso tenemos solamente 3 indicadores de este tipo. Luego, con todos estos features, lo que hicimos fue analizar los originales que venían en el dataset con su matriz de correlación, los cuales podemos ver a continuación, donde se puede ver que, por ejemplo, para la apertura, el cierre y el valor máximo o mínimo de ese activo, tenemos una muy alta correlación, lo cual no sucede para el volumen tanto de Bitcoin como en dólares. Sin embargo, para el precio promedio sí. En este caso, para poder decidir con cuáles de los features nos vamos a quedar, aplicamos la misma idea que con los features originales, lo cual implica ir descartando los cuales son altamente correlacionados para poder evitar este tipo de información redundante. Y finalmente, el dataset final va a contener todos los features que no están tan correlacionados, como se puede ver a continuación. Este dataset es más limpio, como se puede ver en la diagonal, se presenta la mayor correlación posible, lo cual es lo más lógico, y no tenemos muchos valores superando los 0.5 de correlación. Esto nos dice que es un dataset bastante puro, si se quiere, o está bastante purgado de información redundante. En las redes neuronales, en general, las más conocidas, que son las feed-forward, solamente están diseñadas para usar datos individuales, es decir, no son ideales para trabajar con datos que dependen de observaciones anteriores. Para esto, sería ideal tener algún tipo de mecanismo para almacenar la información histórica y poder realizar las predicciones, ¿no? En este caso entran las redes neuronales recurrentes, que son una variante particular de las redes feed-forward convencionales. Estas pueden trabajar con datos temporales o secuenciales y entrenarse para almacenar el conocimiento histórico. Tiene un concepto de memoria interna que les permite retener información de los inputs anteriores para generar el siguiente output de una secuencia, lo cual nos resulta beneficioso en nuestro contexto, pero también padecen de un problema que se llama el problema del desvanecimiento de gradiente, el cual es afectado por la técnica de optimización de descenso por gradiente que se utiliza para computar las actualizaciones de los pesos. Como estos decrecen exponencialmente conforme se propagan por las capas, pueden aproximarse a cero muy rápido y esto hace que la red deje de entrenarse, deje de alterar los pesos, y cuanto más profunda es la red, claro está, más pronunciado es este problema, más crítico. Acá entran el tipo de red que nosotros vamos a utilizar, que son las Long Short Term Memory, que son una clase particular de red recurrente diseñada explícitamente para evitar este problema que hablábamos anteriormente, y son capaces de captar, esto les permite captar tendencias a largo plazo. Cada celda de este tipo de red está compuesta por 3 compuertas que controlan la propagación del gradiente en la memoria de la red recurrente y permiten a la red aprender condiciones bajo las cuales debe olvidar, ignorar o mantener información en la celda de memoria para predicciones futuras.
A continuación podemos ver un diagrama más explícito de las mismas, donde tenemos una capa para las features de entradas, los que se llaman hidden layers, y finalmente las capas de salida, donde tenemos las predicciones que se va a realizar. Y se puede ver abajo la función de activación, en este caso la clásica ReLU. Los outputs de la primera capa se transfieren hacia los de las capas intermedias. En nuestro caso usamos conexiones de todos contra todos, digamos, y como definición estándar utilizamos 128 nodos en las capas intermedias. En nuestro caso, para la arquitectura de modelo que vamos a utilizar, utilizamos una capa de input de features acorde a la cantidad de features, por supuesto, que vamos a utilizar en el entrenamiento. Una capa interna con la cantidad de nodos que fue variando durante la experimentación, pero como bien dije anteriormente, la definición estándar usa 128 nodos. Y finalmente una capa de salida que va a tener tantos nodos como instancias se quieren predecir a futuro. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la metodología, de cómo hicimos el entrenamiento del LSTM. Lo que queremos hacer básicamente es entrenar al modelo LSTM para que pueda pronosticar estos valores futuros de la serie temporal, como explicó Franco también con ARIMA, ¿no? La idea es que como contamos con una serie temporal, lo que vamos a estar haciendo es generando secuencias de esta serie temporal, que básicamente una secuencia es un pedacito de toda la muestra de la serie temporal. Se componen de dos partes, que la primera parte es lo que será X, que acá lo podemos ver que es los features de la serie temporal, una cierta cantidad, y después el Y son los datos solamente, sería en este caso lo que queremos predecir, que sería el close, o sea, el precio en el que cerró la moneda en cada minuto. Bueno. La idea es que vamos a estar tomando para cada secuencia que tiene este X, este Y, los datos de X para saber cómo fue la evolución en ese periodo pequeño. Vamos a tratar de predecir los precios de los minutos que vienen más a futuro, que son los que están en Y. Para poder agarrar el modelo y a través de estos datos poder entrenarlo, necesitamos también usar una especie de optimizador, como antes era Grid Search para ARIMA, y en este caso lo que vamos a estar haciendo es utilizar a este optimizador que se llama Adam, y vamos a estar usando como función de pérdida también al MCE. Después, en cuanto a los datasets, queríamos probar tanto el dataset que había inicialmente como el dataset nuevo, que es el que generamos con todo el tema del Feature Engineering que habló Bruno antes. Entonces lo que vamos a estar haciendo es las pruebas que hacemos de entrenamiento variando distintas cosas, vamos a hacerlas tanto para el dataset original como para el dataset con todos los features. Para ver si realmente se generó alguna ganancia con generar estos nuevos features o en realidad termina generando más ruido y degradando lo que es la predicción. Entonces, para el tema del entrenamiento vamos a tener múltiples parámetros que podemos básicamente modificar, tunear, que son estos. Uno son el tema del tamaño de las secuencias, que es tanto el X como el Y, que es lo que dije antes, que es el X, que es la cantidad de minutos, son los que se cuentan para poder predecir, y el Y, que es la cantidad de minutos que queremos predecir a futuro, ¿no? En cada una de estas secuencias. Después los epochs son la cantidad de iteraciones que hace el algoritmo para poder entrenarse, y después el learning rate también es otro factor que se utiliza para entrenarse, que puede hacer que sea más brusco, ¿no? el entrenamiento, y después la cantidad de neuronas de la capa, que es lo que mencionó Bruno, que vamos a estar trabajando con una única capa. Vamos a estar jugando un poco con lo que sería esa cantidad de neuronas de esa capa, a ver si más o menos generan mejores predicciones o no. Y así como en medio un dato anecdótico, en todas las pruebas que estuvimos haciendo, la mayoría del tiempo usamos de 150 a 170.000 datos, pero en algunos casos particulares, dadas las configuraciones que generamos, eso no era posible porque la memoria de la GPU era muy grande, así que tuvimos que bajarlo a aproximadamente 40.000 datos, que serían, bueno, 40.000 minutos.
Ahora, lo que obtuvimos como resultado de los entrenamientos, variando todas estas cosas que dijimos antes, queremos mostrarlas principalmente para lo que sería el dataset 6 features, mostrando 3 gráficos que son la evolución de la función de pérdida, que sería cómo fue mejorando, o sea, bajando el MSE a medida que la optimizadora de Adam actuaba, y después también queremos mostrar lo que es la predicción a lo largo del dataset para cada secuencia, o sea, cómo fue haciendo la predicción a lo largo del tiempo de todos los minutos, y después también cómo hizo la predicción de datos que no habían sido utilizados en el entrenamiento. Entonces, por un lado vamos a mostrar cómo dio para estos 6 features, que sería el dataset original, que acá tenemos cómo dio, esta sería la mejor configuración que obtuvimos, y nos dio de esta forma, donde estamos la test loss, es la pérdida sobre los datos que no estaban siendo utilizados para el entrenamiento, y la train loss son sobre los datos que están siendo utilizados para el entrenamiento. Obviamente el algoritmo está optimizando sobre train loss, pero bueno, el test loss nos sirve para ver cómo funciona con datos que no fueron incluidos. Y después acá tenemos lo que es la predicción sobre toda la serie temporal, que vemos que se pone bastante, o sea, es bastante parecida al dataset original. Vemos que se pega bien a lo que sería como toda la función que está definida por ese dataset. Y podríamos decir que la predicción es bastante buena, si bien a veces hay unos picos ahí, unas variaciones raras que tienen bastante ruido, pero en general se pega bastante bien. Y acá lo que tenemos es un zoom sobre los datos, que son los que utilizamos para ver cómo funcionaba la red, el LSTM, sobre datos que no había sido entrenados. Y acá podemos ver algo muy curioso, muy interesante, que es que el algoritmo lo que logró hacer acá es generar una predicción que, si bien no es la misma, porque vamos a ver que está acá la predicción y esta es la original, obviamente hay una diferencia, pero lo que tiene bueno es que la tendencia, que es algo que nos importa a nosotros, es bastante parecida en algunas partes, como por ejemplo esta es bastante parecida a esto, que nos sirve mucho porque si nosotros queremos ser después un algoritmo que diga cuándo comprar, cuándo vender, basado en el precio, cómo va a evolucionar, no nos importa quizás tanto con cuánto va a ser el precio, sino la tendencia de cómo va a ir variando. Si la tendencia es parecida, entonces sabemos que si decidimos comprar con la predicción nuestra, entonces en el caso real va a pasar lo mismo y comprar va a ser una buena decisión. Y al revés también, porque se comporta de la misma forma, más allá de que el precio no sea el mismo. Las ganancias serán menores, pero igual vamos a generar ganancias. Y después, otros resultados que queremos mostrar también, para mostrar cosas que no funcionaron muy bien con estos dataset original, son variando algunos de los parámetros que, como dijo Bruno, los parámetros que usamos default fueron los nodos como 128, después el X como 100, el Y como 50, el learning rate como 0,001 y los epochs como 1000. Cada uno de estos datos son los que fueron utilizados como una configuración default, por así decirlo, en el STM, y después fuimos variando cosas que ahora vamos a ver a continuación, y en los casos que no estemos indicando que un parámetro varió, bueno, vamos a suponer que es el default. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un gráfico. Cuando agarramos al LSTM y le dijamos, bueno, la configuración va a ser que las secuencias sean de tamaño 500, o sea, va a utilizar un X500 que sería, va a tener 500 datos de información para saber cómo venía la serie temporal, y después va a tener que predecir los próximos 5. Y acá tenemos esta predicción, que vemos que está bastante, o sea, pegado a lo que es el precio original, pero la tendencia no es tan parecida, ¿no? Porque en esta parte estaba subiendo y acá empezó a bajar. No fue muy correcta la predicción. Después acá tenemos otro caso que es, bueno, con nodos siendo 256, o sea, la capa del LSTM, la hidden layer, serían 256 nodos. Bueno, ahí también tenemos que no dio muy bien, no tiene la forma de, la tendencia no es la misma, claramente hay mucho ruido, así que si bien acá hay algunos picos que podemos decir que se parecen, también puede ser que haya dado un poco por casualidad y no sea tan así. Pero no es tan marcado como en el caso que mostramos inicialmente, que fue el mejor. Acá también jugando un poco con varios parámetros a la vez, variando el tema de la capa, de vuelta con los nodos que sean 64, variando el tema del tamaño de la secuencia del X que sea 500 y el Y sea 50, justo en este caso particular, al ser números tan grandes del X y el Y,
nos limitó el dataset a usar 40.000 datos, como mencioné antes. Y bueno, tampoco ganamos mucho porque lo que estamos haciendo acá es usando menos nodos para ver si con menos información que calcula, o que obtienen en cada uno de los nodos y con el tema de las secuencias que utiliza más datos, pero también tiene que predecir más datos, porque a diferencia del caso anterior, acá teníamos solo que predecir 5, acá tenemos que predecir 50, tampoco funcionó muy bien. De vuelta, no hay una tendencia igual a la original, y encima es peor aún porque en esta parte de acá podemos ver que la tendencia estaba bajando y acá hubo un pico súper elevado, que es el más alto de todos, y casi como que coincide con el mínimo que tiene. O sea que el mínimo de real es el máximo de la predicción, lo cual es muy malo para poder estar tratando de saber si hay que comprar o vender a futuro. Así que este fue como un caso donde falló todo. Y acá también tenemos otro caso más, que es utilizando, bueno, muchos más nodos, a ver si logramos algo, porque decimos, bueno, capaz los nodos logran capturar más información, porque antes usamos 64, y si usamos 512, todo el otro extremo, capaz conseguimos algo. Bueno, tampoco, la tendencia no es parecida, y está bastante, o sea, está muy lejos a lo que debería ser el original. Y una cosa que quería mencionar también de esto es que el detalle de estar usando tantos datos inicialmente hace que uno piense, bueno, si tengo muchos datos, entonces tengo mucha información de lo que pasó en el último tiempo, y entonces eso debería dar una mejor predicción a futuro, pero bueno, este es el caso que no pasó eso, ¿no? Eso es importante saberlo. Y después acá, con LSTM, pero ahora con 14 features, que sería lo último que hicimos, bueno, no podemos mostrar realmente un resultado como óptimo, alguna cosa como en el caso anterior que dio bien, porque realmente todos los intentos que hicimos tristemente dieron mal, y esto es lo que fue medio sorprendente, que no funcionó también incluir tantos features, y eso capaz se puede explicar un poco porque los features que utilizamos vienen más del mundo de las finanzas y no capaz tanto del mundo específico de cripto, que puede ser un mundo totalmente aparte. Entonces, todas las cosas que estamos utilizando de los features son de un dominio que no engancha bien quizás con el que estamos tratando, y no logran capturar la realidad de cómo se comporta el dominio de cripto, de las monedas. Así que quizás esa información no aportaba, y encima hacía ruido y hacía que el modelo piense que se iban a comportar de una forma distinta, y bueno, da estos resultados que voy a mostrar ahora, parecidos a los anteriores, que es poner nodos con 64, y acá tenemos esta predicción, que la tendencia de vuelta no es nada parecida a la original, si bien capaz puede decir que hay unos picos que parece, pero bueno, en general no, acá hay una caída y acá no hay ninguna caída. Acá también el LSTM default, que sería con todos los datos originales, la configuración default, ¿no? Tampoco dio nada, siempre muy parecidos, no, la tendencia acá fue un pico encima y acá fue una caída, así que no tiene ningún sentido. Acá quisimos jugar un poco con el tema de las epochs, decir, bueno, si podemos entrenarnos por más tiempo, porque si tiene más features, quizás tiene que tomarse más tiempo para lograr capturar toda esa información. Probamos con hacer el doble de epochs, porque el inicial era 1000, tampoco funcionó. Y también pensamos que quizás eso de ponerle más epochs hacía más un overfiteo y no lograba después capturar como la esencia en general, ¿no?, de la evolución del cripto. Y acá un intento más, que fue el peor de todos, fue decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos un learning rate más alto? A ver si logra aprender más rápido algo o no. El tema es que los cambios que hace son mucho más bruscos, y si bien se entrenó mucho más rápido, que eso no se ve acá, pero se entrenó mucho más rápido, la predicción es muy lejana a lo que es, porque acá de lejos parece que son la misma tendencia, pero en realidad es porque están en una escala súper diferente. Esto está en los rangos del 57.500 y esto está por abajo de los 40.000. Hay una brecha muy grande, entonces si hiciéramos zoom, acá habría mucho más ruido del que se ve, y esto más parece una línea recta. O sea, realmente no capturó absolutamente nada la tendencia y ni siquiera estuvo cerca del precio en sí, ¿no? Bueno, para redondear un poco el tema de los resultados que acabamos de ver, podríamos decir que tener más epochs puede tender a un overfitting, como mencioné previamente, que veíamos que haber puesto 2000 epochs en un caso no generaba algo mejor, sino que hasta capaz arruinaba lo que era la predicción de la tendencia. Después también vimos que
cuando usamos más datos, o sea, cuando hacemos que el tamaño de la secuencia, la parte del X, que son los datos que utilizamos para después predecir el Y, son mayores, bueno, las predicciones pueden llegar a ser mejores, pero eso tiene sentido porque estamos teniendo más información de lo que fueron los últimos minutos antes de predecir lo que es a futuro. Pero obviamente hay que hacer el trade-off en pensar, bueno, ¿cuántos datos hasta el pasado miro? Porque hay un momento en cual ya los datos del pasado pueden ya no ser representativos de lo que está pasando en el presente. Y además puede hacer todo más lento además. Después, lo que vimos también en el learning rate, mientras más grande es, genera una penalidad en el tema del entrenamiento, que vimos que no tenía nada que ver la predicción con la serie temporal original. Y después también que uno pensaría que poner más neuronas puede hacer mucho mejor los resultados, pero en este caso habíamos visto que perdimos precisión, que quizás también fue debido a que faltó agregar muchos más epochs para poder llegar a fitear mejor todo. Pero eso también genera mucho más costos, ¿no? Que es algo que hay que hacer un trade-off de abaratar costos y tener unas buenas predicciones. Y bueno, también lo que había mencionado en un momento, que con los features nuevos no tuvimos buenos resultados, como mostré que no había ninguna configuración que fuera como óptima como en el caso del save features. Bueno, eso nos dice que quizás habría que ver si los índices que utilizamos estaban bien, todos los features que estuvimos eligiendo quizás no eran correctos para el mundo con el que estamos tratando, como dije, las criptomonedas, y quizás habría que ver si hay otros especializados para este mundo que sí pueden llegar a ser útiles. Bueno, a modo de conclusión del trabajo, para enumerar algunos de los principales takeaways, ambos modelos podría decirse que tuvieron resultados satisfactorios. Fueron buenas las predicciones en generales, pero consideramos que en cuanto a la aplicación práctica, LSTM es superior a ARIMA. ARIMA no es tan aplicable a niveles prácticos. LSTM tiene mayor grado de libertad en casos reales y además es mucho más configurable en cuanto a los parámetros que podemos explorar de manera incluso más exhaustiva quizás que lo que hicimos en este trabajo. Obviamente la contrapartida de eso es que el costo computacional de los modelos de redes neuronales es mucho mayor al de un modelo muy, muy básico y tradicional y estadístico como es el de ARIMA. En el caso del trabajo a futuro que podemos plantear para este proyecto, como bien mencionaba Tomás, una de las principales limitaciones que tuvimos es el hardware. Quizás en probar otro tipo de configuraciones podría ser utilizar un mejor hardware para poder explorar mejor las configuraciones de LSTM. También, como bien decía Tomás, explorar otro tipo de mercados, quizás con los índices que utilizamos, que son si bien financieros y quizás no son aplicables dentro del mundo de las cripto, para ver si estos índices que utilizamos se adaptan mejor en estos contextos. También podríamos experimentar con distintas capas internas, porque en este caso solamente utilizamos una única capa dentro de la red. También podríamos explorar un modelo de predicción de tendencias en lugar de precios, es decir, dentro de un intervalo de tiempo, decir si lo que sigue es una tendencia a la alza, a la baja o mantenerse dentro del valor esperado. Y algo interesante a probar sería reagrupar el dataset que nosotros tenemos originalmente en distintas frecuencias. Nosotros originalmente trabajamos de a minutos, pero quizás si trabajamos de a valores diarios, semanales, anuales y demás, se podría llegar a otro tipo de resultados. Esto implicaría que necesitamos una mayor cantidad de datos a los que ya tenemos, pero quizás esto puede ser logrado. Eso es todo lo que tenemos dentro de este trabajo, tanto conclusiones como trabajo futuro, y muchas gracias.